Hola. Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado estos días? Pero bueno, este video es para presentarle un nuevo fanfic, y el creador que me dejó permiso para subirlo es Delbot, y su fanfic se llama Bleach. Camino de los 5 Reyes. Y bueno, para terminar, suscríbanse y denle a la campana, comenten y denle like al video. Tanto como Bleach y este fanfic no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos autores. Bleach. Path of the Five Kings, capítulo 112. El significado de la fuerza, un fanfic de Bleach. Banda sonora de elección. Tema de batalla contra jefes de Final Fantasy XVI. El milagro, reflexionó Wiru mientras observaba la gigantesca figura de Genrade. Una habilidad que se activa aprovechando los miedos y las esperanzas de sus aliados y enemigos y convierte cualquier daño infligido por el usuario en fuerza. Tal es el poder de aquel que lleva el corazón de Ryo. Luego miró al estupefacto Grimhow. Y dado lo grande que es ahora, podría tener una oportunidad contra ese monstruo. El Zero Espada miró a Genrad por un momento antes de recuperar la compostura. Se supone que debo temblar en mis botas solo porque te has vuelto más grande. Luego aumenta su poder espiritual. Lo único que cambió es que te convertiste en un objetivo más grande. Se burló mientras aceleraba hacia Genrade a casi la velocidad de la luz con la esperanza de destrozarlo en 1.000.000 de pedazos, pero para asombro de Grimhow, el gigante en realidad era lo suficientemente rápido como para contrarrestar la mayoría de sus golpes con una espada y un escudo agrandados, y para aquellos que lograron atravesarlo, fueron curados rápidamente y empoderaron aún más a la Guardia Imperial. ¡Mierda! Rugió con fastidio y furia. Muérete de una vez, bastardo. Luego se transformó en una sierra azul llameante, incluso cuando Genrade levantó su escudo en defensa. La furiosa arma viviente cortó el escudo y el brazo, y al propio Kinky limpiamente por la mitad. Pero incluso entonces, el Zero Espada estaba lejos de terminar. Veamos cómo puedes revivir después de haber sido reducido a cenizas. Gritó mientras usaba el movimiento definitivo de Yami, núcleo carmesí, para cargar una bola consagrada de energía espiritual de color negro y azul. Luego la disparó al guardia imperial que aún se estaba regenerando. Al entrar en contacto, desató una gigantesca explosión de poder espiritual que abrió un enorme agujero en el suelo que se extendía cientos de pies de ancho y decenas de millas de profundidad mientras casi atravesaba el Hifvargain solo por la onda expansiva. Sin embargo, cuando Grimhow parecía satisfecho de que finalmente había logrado matar a su molesto enemigo, solo para notar que pedazos de las cenizas de su cuerpo comenzaron a brillar de color blanco y luego comenzaron a fusionarse en otra forma gigantesca. Tú, tartamudeó el Zero Espada al ver su incomprensión y su miedo. ¿Qué diablos eres tú? Cuando Genrad se reformó por completo, se convirtió en un titán hecho de res y aparentemente puro y energía espiritual con 2 grandes cuernos saliendo de sus hombros y patrones de líneas brillantes alrededor de su pecho y cintura, con su rostro cubierto por un casco completamente blindado y luego miró fijamente a Grimhow con una mirada fulminante. Tu juicio, respondió simplemente antes de que Zero Espada hiciera algo más. Gened rápidamente formó un arco enorme en sus manos y disparó una flecha sagrada igualmente grande a Grimhow, atravesándole el pecho y enviándolo a volar y estrellándose contra el aluvión de regalos y casi atravesándolo. Jeje, Jinjo se rió entre dientes al ver la flecha atravesando a la espada fortalecido. Se lo merece ese bastardo engreído por subestimarnos, se jactó mientras pasaba por alto el lugar donde se estrelló el espada. Porque independientemente de lo poderoso que se vuelva, ese idiota rubio seguirá volviéndose más fuerte sin importar qué, y eventualmente, derribará a ese bastardo para siempre. Askin, sin embargo, parecía mucho más preocupado a medida que continuaba la pelea. Banda sonora de elección. Power to Strife, Raiden Remix. Maldito, cabrón, escupió el Rey Pantera mientras agarraba la flecha que lo atravesaba y la destrozaba con su pata. ¿Mi juicio? Pregunta mientras camina lentamente hacia Genrade. Nadie, ni tú ni nadie más tiene derecho a juzgarme. Sus heridas comienzan a sanar mientras su poder espiritual comienza a aumentar. Porque no me inclino ante nadie, sus rasgos comenzaron a volverse salvajes a medida que sus garras y colmillos se volvían más afilados y su pelaje negro crecía más sobre su cuerpo. Aplasto a cualquiera que me mire por encima del hombro. Su rostro luego se volvió más bestial. Porque soy y seré por siempre el rey.
Gritó mientras su cuerpo se transformaba por completo en un hombre pantera con manchas blancas y negras, mientras que su poder espiritual explotaba en una erupción volcánica de poder mientras se abalanzaba sobre Genrad y atravesaba su cuerpo, atravesando su cuerpo espiritual y dejando una herida que parecía rota que rápidamente se curó y le dio poder. Solo para que otra herida aterrizara en la espalda. Mientras el poder espiritual de Grimhow continúa aumentando. ¿Qué demonios? ¿Ese tipo se está volviendo más fuerte incluso después de haber sido empalado? Preguntó Jinjo confundido, pero Ashwalf parecía la excepción. Como alguien con todos los poderes de los espada que incluirían la rabia potenciada por el Prima Yami, y considerando que acaba de activarlo, podría mejorar mucho más, y en cuanto a Genrade, ya se está acercando a su límite. Jinjo le dio al director una mirada perpleja. ¿Qué estás? Y luego lo notó, porque mientras Genrade todavía se estaba recuperando de los ataques de Grimhow, el poder que estaba obteniendo de ellos estaba disminuyendo. Como tiene sentido común, dijo Askin mientras caminaba al lado de Jinjo. Si bien Genrade puede albergar el corazón de Reio y poseer su poder inherente, sigue siendo un mortal y, en última instancia, los milagros y las fortunas solo pueden suceder tantas veces antes de que inevitablemente se agoten. Su cuerpo solo puede soportar una cierta cantidad de poder antes de que alcance su punto máximo y comience a descomponerse. Luego miró a Grimhow, esquivando los golpes y cortes gigantes, abriéndose el pecho. Y en este punto, el espada solo necesita evadir y destrozar a Genrad poco a poco para desgastarlo, y eso sin entrar en el envenenamiento hueco que también lo está afectando. Jinjo entonces rechina los dientes. Entonces tenemos que saltar y griega. ¿Conseguirá Slaughter en un instante? Pregunta a Schwalf sarcásticamente, y Jinjo lo mira con sorpresa. A partir de ahora, solo Gremi, Ichigo o su majestad podrían competir con cualquiera de ellos, ahora mismo, por eso solo podemos esperar que Genrad debilite a Grimhow lo suficiente para que el resto de nosotros que quedamos lo eliminemos. Mientras tanto, durante la batalla entre el gigante y la pantera, esta última comenzó a notar que la creciente fuerza de su oponente estaba disminuyendo, para su gran deleite. Ja. Grimhow se rió con alegría sádica. Así que parece que un trineo invencible como tú tiene un punto de quiebre. Gritó de alegría mientras se quitaba el casco de Genrad y exponía su rostro con sus garras. Pero a diferencia de mí, apenas estoy comenzando, y una vez que finalmente termine contigo, todos en esta ciudad finalmente reconocerán mi fuerza antes de que masacre a todos y cada uno de ellos. Despotricó, pero Genrad no se molestó en responder mientras continuaba con su asalto aparentemente vano. Pero su mente decía lo contrario. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, pensó mientras más heridas comenzaban a sanar, pero ya no podían fortalecerlo. ¿Desde cuándo me enfrentó a una fuerza tan implacable? A medida que recibía más heridas y sanaba, su tamaño comenzó a disminuir de forma lenta pero constante. ¿En el que todos mis milagros fueron aplastados por una calamidad abrumadora? Luego, Genrad retrocede a un momento de hace más de 1000 años, cuando se enfrentaron a los Shingmai, que servían a un emperador que quería traer la condenación a todo quien venganza por lo que hicieron sus antepasados. Aunque todos ellos eran temibles en su crueldad y poder, ninguno se acercaba a aquel que aterrorizaba a Genrad e incluso hoy. Kenpachi Sarakai, el Oni se lamentó. Un monstruo en forma de niño que no sabía nada de honor, deber o incluso cordura aparte de su sed de batalla y uno contra el que luché con todas mis fuerzas para vencer, solo para caer ante su abrumador poder y sed de sangre. El gigante cerró los ojos y recordó su vergüenza. Pero en lugar de vencerme, me dejó vivir, con la esperanza de que alguna vez pueda volverme más poderoso y dar un desafío una vez más, dijo y apretó los puños. Y así me entreno día tras día para mejorar mis poderes y habilidades con la esperanza de poder redimirme por mi pérdida, hasta que otro llegó y me humilló. Hace 500 años, en el Palacio Real. Increíble, dijo Perinda con asombro mientras examinaba a los dos combatientes. Pensé que era demasiado permitir que el recién llegado desafiara a Genrade como prueba de su fuerza, pero ha superado con creces mis expectativas. Luego miró a un joven de pelo corto y rubio que vestía un chaleco sin mangas. Gremito Unax. El recién nombrado guardia imperial sonrió alegremente. Gracias. Al principio, estaba un poco preocupado porque ese tipo se volvía cada vez más fuerte, pero al final, simplemente tuve que sobrevivirlo, ¿eh? Perinda se rió entre dientes ante el humor del chico y Lille resopló. Incluso sobrevivir a alguien como Genrade no es algo que se pueda ignorar, chico, y puedo ver que puedes volverte aún más poderoso.
Los ojos del muchacho se iluminaron en agradecimiento por el elogio del líder de la Guardia Imperial. Al mismo tiempo, Genrade giró la cabeza y se alejó sin decir nada. Sin que él lo supiera, Iwatch, que también presenciaba la pelea, lo siguió hasta el balcón exterior, donde se sentó y, sin decir nada, se unió a él. ¿Hay algo que te preocupa, Genrade? Preguntó Iwatch y, por un momento, el hombre nórdico permaneció en silencio antes de finalmente responder. Desde que tengo memoria, cuando luché por primera vez junto a mis hermanos en las guerras libradas en la tierra y matando a los espíritus de los muertos, siempre he sido considerado el más poderoso y fuerte de todos los guerreros, explicó mientras agarraba su puño. Y durante mucho tiempo, pensé que siempre sería el guerrero más fuerte, a menos que el corazón de un dios me otorgara para siempre el milagro de la victoria, sin importar cuán poderoso, grande o intimidante pudiera ser el enemigo. Su voz se quebró. Pero luego, como cualquier otro guerrero, probé la derrota y, peor aún, me salvé por diversión. Luego cerró los ojos y respiró profundamente. Durante muchos siglos, perfeccioné mis habilidades hasta el máximo con la esperanza de nunca volver a ser tan humillado, solo para que una vez más me deshiciera un niño. Iwatch levantó una ceja y corrigió. Un niño que es una encarnación de la mente de la región. Pero Genrade negó con la cabeza. Un niño que seguirá creciendo y fortaleciéndose mientras yo, me he estancado, se lamentó como si su destino fuera un fracaso. Y sé en mi corazón, que otros como Gremi aparecerán en el futuro. Iwatch se quedó callado por un momento mientras tomaba todo lo que Genrade decía y luego dijo. Entonces estás diciendo que si no eres el mejor en lo que eres, entonces no tienes ningún propósito. El gran hombre miró hacia otro lado. Lo sé, puede sonar mezquino y infantil viniendo de un hombre como yo, pero es la verdad, y sin eso, honestamente no sé qué hacer conmigo mismo. Iwatch asintió lentamente con la cabeza. Puede ser empoderante ser el más fuerte que existe, no conocer la derrota para superar todos los desafíos que se presentan, pero eso por sí solo no decide el valor de uno. Genrade miró entonces a Iwatch. Porque el poder, por su propia naturaleza, es fugaz, pues se puede ganar, robar, heredar. Se miró las manos envejecidas. Y se puede perder con la misma facilidad. Se volvió para mirar al hombre. Pero la fuerza de carácter y la determinación de seguir adelante a pesar de saber lo inevitable inspiran a otros a seguir adelante. Eso es algo que nunca puede flaquear a menos que lo permitas, y abandones a quienes te admiran. Los ojos del rey se movieron de Genrade a sus guardias imperiales, quienes felicitaron a Gremi, y cuando el niño le sonrió directamente al propio Genrade, para su sorpresa, Iwatch se levantó del suelo. Si bien muchos milagros nacen de la suerte y de la rapidez de pensamiento, sonrió al hombre poderoso. Los verdaderos milagros nacen de la fe en uno mismo, se volvió para mirar a su imperial. Y aquellos que creen en ellos. Mientras tanto, en el presente, Genrade está casi en su tamaño original y su forma estándar, y su poder espiritual encantado ha desaparecido. Antes de caer de rodillas exhausto y a su alrededor, un creador enorme, gigantesco y drogado se había formado alrededor de él y su enemigo. Mientras tanto, Grimhow, a pesar de haber alcanzado finalmente el límite de su propio cuerpo, todavía estaba cerca de la cima de su poder. Así que ahora estás de nuevo en el punto de partida, ¿eh? Espetó el Cero Espada con desagrado mientras sonreía con regocijo. Bueno, ya es hora de que finalmente conozcas a tu rival, Kinky. Especialmente cuando soy el tipo más fuerte de por aquí. Genrade miró lentamente a Grimhow y sonrió satisfecho. Para un ser que se declara el más fuerte, dijo el hombre mientras se levantaba lentamente del suelo antes de toser sangre. Tu determinación es muy superficial. El espada entonces abrió los ojos con rabia e instantáneamente clavó su garra derecha en el pecho de Genrade y donde estaba su corazón. No eres más que un idiota cabeza de músculo que solo ha llegado hasta aquí porque tuvo suerte con este corazón suyo. Escupió con disgusto. Y una vez que lo arranque de tu maldito pecho y lo devore, serás un idiota cabeza de músculo muerto. Genrade luego tose más sangre de su boca pero sigue sonriendo. Y sin embargo, lo mismo se puede decir de ti, reprendió suavemente, para gran confusión de Grimhow. Porque puedo decir, que solo obtienes este poder al permitir que el resto de tus camaradas mueran mientras huyes del campo de batalla, y solo atacaste cuando todos los demás estaban debilitados. El espada se burló. No te atrevas a sermonearme cuando eres tú el que va a morir, como todos los demás que no son dignos de ganar este poder. Despotricó mientras levantaba su garra derecha hacia la cara de Genrade, pero el hombre permaneció pasivo. Al poder no le importa quién es digno y tampoco puede compensar tu falta de fuerza, disciplina, o previsión.
Banda sonora de elección. Tema del clímax del X3. De repente, Grimhow sintió que Peridia le congelaba los brazos y lo ataba con sus nervios, pero Grimhow simplemente sonrió. ¿Crees que me mantienes en el lugar y yo simplemente? Solo para descubrir que no podía liberarse de él incluso cuando usó toda su fuerza. Su héroe tampoco era lo suficientemente intenso como para quemarlos mientras su cuerpo se debilitaba constantemente. Esto le permitió a Gerand saltar lejos de Grimhow y curar sus heridas, aunque apenas. Ya has alcanzado el punto máximo de tu fuerza, espada, y ya no puedes volverte más fuerte de ahora en adelante, mientras que el veneno de la violación de Don Deaskin ya ha surtido efecto por completo, explica Henrade para gran temor de Grimhow. Y será aquí donde comenzará tu muerte. Al ver que todos los demás se unían para atacarlo, el espada comenzó a entrar en pánico antes de tragarse su miedo y permitir que su ira tomara el control. ¿Crees que desgastarme después de haber peleado con ese bastardo moralista tuyo será suficiente para hacerme? Pero Grimhow fue interrumpido cuando el puente del GIF de repente se encogió, se envolvió alrededor de su pecho y comenzó a sobrecargarse con la mortífera acción hasta el punto de que el espada comenzó a sangrar por la boca, las orejas y los ojos junto con sus venas tensas contra su piel, mientras Askin le sonreía con aire de suficiencia. Esto fue seguido por Ashwalf saltando alto en el aire y desatando un enorme rayo espiritual blanco de su claymore que atravesó el estómago de la espada y lo hizo gritar de dolor. Luego, para rematarlo todo, Stark y Aura volaron alto en el cielo. Con el primero, Prima dispara miles de ceros sobre la cabeza del arrancar mientras la presidenta los entrelaza con elementos de su entorno y forma otro dragón varias veces más grande que los que creó anteriormente, creando una gran serpiente de metal fundido negro y llamas de color azul verdoso arremolinadas. Antes, la serpiente de fuego se abalanzó sobre el Zero Espada y provocó una explosión titánica que se extendió cientos de pies por la tierra y decenas de millas hacia el cielo, destrozando lo que quedaba de la barrera Senaki en la estratosfera. Mientras brillaba tan intensamente que casi todos en la sociedad de almas podían verla. Pero a pesar de todo eso, todavía no fue suficiente. Cuando la luz de la explosión se apagó, Grimhow salió caminando lentamente pero con paso firme, respirando con dificultad y sufriendo un dolor y un cansancio inconmensurables, pero todavía está vivo y completamente curado. Mientras se reía entre dientes, Víctor. Jejeje, dijo mareado. Todo ese esfuerzo y planificación, y aún así no pudiste acabar conmigo. Se impulsó mientras espadas azules de energía se formaban sobre sus garras. Al final, todos ustedes son solo escoria, débiles que se acurrucaron unos contra otros para sobrevivir, mientras que yo solo, soy un rey que está por encima de todo. Las espadas comenzaron a brillar intensamente cuando el espada comenzó a correr hacia los heridos y exhaustos Kinky y Fullbringers, pero principalmente hacia un hombre rubio que estaba frente a él, sus ojos brillaban con una rabia imperdonable. Especialmente aquellos que todavía se atreven a mirarme desde arriba. Grimhow se abalanzó sobre Henrade con la intención de brutalizarlo hasta que no quedara nada de él, solo para ser derribado por varias flechas de Kinky en la espalda, para su gran sorpresa. Cuando se dio la vuelta y se levantó, vio que quien las había disparado era Uryu, pero para su continuo desconcierto, el Kinky había cambiado por completo de apariencia. Al igual que Henrade en su forma de Ulimante, Isida brillaba de color blanco, pero en cambio parecía una forma vagamente moldeada de un gigante. El príncipe parecía una entidad genuinamente dividida. Con sus ojos brillando de un azul brillante, su uniforme se transformó en elegantes túnicas de color blanco, plata y oro a juego, junto con dos pares de alas de ángel que se curvaban a su alrededor y un poderoso y majestuoso arco blanco en ambas manos. Sin embargo, muchas personas en la batalla estaban asombradas por la apariencia de Uryu. Grimhow simplemente frunció el ceño con fastidio. Así que otro imbécil decidió sacar algo de su culo para salvarse, se burló el espada. ¿Cuántas veces tengo que demostrarles, idiotas, que nada de lo que hagan me detendrá? Uryu miró a la espada y suspiró. Parece que no entiendes tu situación en Grimhow, dijo el príncipe blanco. No era solo Henrade el que estaba destinado a desgastarte, sino todos contra los que has luchado. Grimhow resopló. ¿Y honestamente crees que eso hace la diferencia? Lo hace, respondió Uryu con claridad. Porque cuando estabas en tu máximo poder, incluso yo dudaba de que esta forma divina mía pudiera enfrentarse a ti, pero ahora que estás en la mitad de tu máximo poder, eso ya no es una preocupación. El hombre sediento de batalla se rió. ¿De verdad, crees que puedes derrotarme solo porque mi fuerza se ha reducido a la mitad? Luego aumentó su presión espiritual hasta el punto de que salió de su cuerpo como un tornado. Bueno, tráelo.
Porque una vez que acabe contigo, ¿no quedará nadie más para detenerme? No, interrumpió Uru mientras dispersaba su arco, para gran confusión de la espada, y lo miró directamente a los ojos. Creo que esta batalla está concluida. Entonces, en un instante, Grimmy-Howe sintió una sobrecarga de heridas que devastaban su cuerpo, que era tan potente y severa que superó su factor de curación y drenó la mitad restante de su energía espiritual, dejando su cuerpo ensangrentado, desgarrado y roto. Al mismo tiempo, todas las heridas que infligió a los otros luchadores fueron restauradas por completo. Entonces, al ver esto, una mirada de conmoción, terror y desesperación se extendió por el rostro del hombre mientras se derrumbaba en el suelo derrotado. Bleach. Path of the Five Kings capítulo 113. Resolución y divinidad, un fanfic de Bleach. Hace 20 años, en los desiertos blancos de Hueco Mundo, dos arrancars compartieron historias. Uno era un joven de pelo azul y el otro era un hombre de cara alargada y cabello trenzado en negro. Entre esas historias contadas había una que se transmitió de generación en generación. Hace mucho tiempo, en una época anterior a que el mundo adquiriera su forma actual. Había una bestia que se consideraba el rey de la jungla, aunque había muchos señores más grandes que él. Eso fue hasta que un día, el miembro de la tribu que sufría la tiranía incapaz de los señores de la jungla decidió declarar la guerra contra ellos. Y la bestia, viendo una oportunidad de elevarse en poder, se escondió mientras devoraba el poder de sus rivales heridos y derrotados uno por uno, hasta que finalmente se convirtió en la última y más fuerte entidad dentro de la jungla. Pero en lugar de gobernar a las tribus, todos se unieron para cazarlo. La bestia, en represalia, buscó devorarlos por desafiarlo. Sin embargo, a pesar de cuántos mató la bestia, los miembros de la tribu continuaron luchando contra él. Y con cada choque, la bestia recibe una herida permanente tras otra, debilitándolo poco a poco. Hasta que finalmente, después de una larga lucha, el miembro de la tribu capturó a la bestia y lo mató cuando sus fuerzas estaban casi agotadas. Así que al final, a pesar de que la bestia buscaba convertirse en el rey de la jungla, alimentándose de aquellos que consideraba débiles e indignos, todo lo que él era, lo que él merecía era, la muerte. El hombre terminó su historia con el arrancar, quien resultó ser Grimmy-Howe, quien miró a su aliado con fastidio. ¿Se supone que ese alto hombre te enseña una lección o algo así, Shaolin? Dijo Oyow, el de cabello azul, en señal de desdén, y el hombre mayor se animó. La lección es que, por muy grande que sea el poder de uno solo, siempre puede ser superado por muchos que trabajen juntos, y al final, debido a la arrogancia de la bestia en su poder y descartando las vidas de sus rivales, terminó siendo asesinado al igual que ellos. Grimmy-Howe frunció el ceño. La razón por la que ese tipo fue asesinado fue porque era lo suficientemente débil como para ser abrumado por un grupo de debiluchos. Shaolin se encogió de hombros. Débiles que, no obstante, eran lo suficientemente fuertes como para herirlo, desgastarlo y, en última instancia, dejarlo impotente al trabajar juntos. Luego miró fijamente a Grimmy-Howe a los ojos. Y esa táctica puede usarse fácilmente contra nosotros. El joven arrancar resopló. Como dije, cualquiera que sea lo suficientemente débil como para ser abrumado por aquellos menos fuertes que él sigue siendo débil, y me niego a permitir que algunas tácticas baratas me acaben cuando me convierta en rey de todo este reino. Shaolin se quedó en silencio por un momento y luego suspiró. Supongo que si lograste alcanzar el poder de un dios o si tus enemigos son tan insignificantes que ni siquiera pueden hacerte daño, entonces puedes tener razón. Luego cerró los ojos brevemente y miró a Grimmy-Howe con un tono más bajo. Pero hasta que alcances esa fuerza, mi rey, será mejor que tomes en serio la lección de esta historia. De lo contrario, luego centró su mirada en el joven arrancar, lo que lo inquietó. Podrías encontrar tu fin antes de lograr esa ambición. Más tarde en el presente, Grimmy-Howe, una vez el más fuerte de los espada y uno de los mayores enemigos a los que se enfrentó el Santo Reino, yacía sangrando en el suelo. Su fuerza se había agotado, su cuerpo estaba destrozado y todos sus enemigos, incluso aquellos que habían sido noqueados, estaban vivos y completamente curados mientras se encontraban de pie sobre él. Lo derrotó usando su superioridad numérica para atacarlo hasta que gradualmente fue reducido a nada. Como la bestia de la historia que Shaolin le contó hace tantos años. Maldita sea, maldijo Grimmy-Howe en un susurro antes de fallecer cuando la luz se desvaneció de sus ojos. Uryu se quedó en silencio por un momento mientras observaba al espada caído y luego, al ver eso, finalmente murió. Suspiró aliviado y desactivó su forma divina al ver a los Fullbringers y Kinky rejuvenecidos. Entonces,
Parece que dejarlo a la mitad de su fuerza fue suficiente para que mi antítesis lo eliminara de un solo golpe en su forma divina. Luego miró las ruinas de la ciudad plateada. Y con su muerte, los últimos espadas son derrotados y, con suerte, la batalla por la ciudad finalmente ha terminado. Luego respiró profundamente otra vez y miró al cielo. Lo que significa que solo puedo esperar que derrotes a Barragán. También podemos poner fin a esta guerra de 50 años, Ichigo. Mientras tanto, dentro de las noches, la batalla entre los Shinigami y el Rey Hueco continuaba sin fin. Ichigo disparó flechas sagradas y perforadores lunares para abatir a su enemigo mientras que Barragán usó su respería para envejecerlo hasta convertirlo en nada. Finalmente, todo lo que quedó del patio y la mayor parte del palacio se redujo a un páramo estéril, quemado y cubierto de polvo, al ver que estaba igualado. Barragán luego retrocedió y decidió usar una nueva táctica. Parece que de hecho eres tan poderoso como Sein esperaba que fueras, pero dime, ¿por qué exactamente un extraño como tú querría proteger el alma de la sociedad? Ichigo miró a Barragán y resopló. ¿No es obvio? Dijo mientras apuntaba su enorme espada al rey no muerto. Es porque soy quien soy. Dijo mientras el rey Hueco lo miraba con curiosidad. Siempre que alguien necesite ayuda, sin importar si son extraños, lo haré sin dudarlo. El rey Hueco observó la intriga de Kurosaki y caminó a su alrededor. ¿En serio? Incluso cuando esa gente probablemente se volvería en tu contra y buscaría dañar y matar a quienes te importan, tal como lo hicieron con tu contraparte. Se quedó en silencio por un momento, pero su resolución era firme. Incluso si eso sucediera, el resto del mundo no necesita sufrir por las acciones de unos pocos, y yo soportaré su odio y evitaré que mis seres queridos sufran por ello. Barragán frunce el ceño y dice. Aunque nunca hayas experimentado tanto odio. No es cuestión de que lo experimente o no. Es cuestión de tener la determinación de seguir adelante a pesar de ello. Replicó Ichigo, y el Oyou no pudo evitar reír. HMPH, resuélvete, dijo sarcásticamente. Y la gente dice que soy arrogante, replicó en tono de burla, lo que hizo que Ichigo mostrara los dientes con ira. ¿Y tú crees que no lo eres? Lo desafió el Shinigami. Tú, que estás dispuesto a librar una guerra de 50 años contra los Kinki y a conseguir que miles de millones, literalmente miles de millones de personas, mueran solo porque Iwatch te pateó el trasero. Barragán entonces levantó una ceja hacia Ichigo por un momento, antes de estallar en risas, para gran confusión del Shinigami. ¿De verdad crees que toda esta guerra que he estado librando durante el último medio siglo es por algo tan insignificante y derrochador como la venganza? Se rió una vez más, lo que hizo que Ichigo lo mirara incómodo. Chico tonto, espetó Barragán. Esta guerra entre la sociedad de almas y el mundo de los vivos no es más que un medio para un fin en mi búsqueda por convertirme en un dios. Ichigo entonces abrió los ojos desconcertado. ¿Pero no te ves ya a ti mismo como? Una vez, Kurosaki, una vez, espetó el rey con amargura. Pero aprendí hace mucho tiempo que una simple medida de poder no es suficiente, ni de lejos suficiente para ser clasificado como un dios y matar, y ese viejo tonto de Iwatch no me acercaría más a lograrlo que un simple hombre pisando una hormiga. Luego apunta su hacha hacia Ichigo. De la misma manera, te engañas a ti mismo al pensar que puedes soportar el odio del mundo, aunque nunca lo hayas experimentado. Barragán entonces desató una explosión de poder espiritual rojo de su cuerpo que sacudió todos los restos de las noches, haciendo que el cielo nocturno se oscureciera y la luna roja se volviera más brillante. Pero a diferencia de ti, estoy dispuesto a aceptar la realidad y reunir los medios para ascenderla. Los ojos negros huecos de su cráneo de hueso blanco brillan entonces con un color carmesí intenso. Banda sonora elegida. Guerra de los 100 años. Segunda etapa. El rey hueco entonces fue envuelto en un pilar de presión espiritual del tamaño de una montaña que irradiaba brillantemente con un resplandor carmesí y púrpura oscuro y con tal intensidad que eclipsó incluso al propio Ichigo de una manera no vista desde su batalla con Ulquiorra en su mundo. Pero mucho peor. Luego, cuando la espiritualidad se calmó, Barragán emergió en su nueva forma. Su multitud se agrandó hasta convertirse en un sustancial tocado de joyas de color rojo dorado. La armadura de metal fue reemplazada por una capa de piel abierta que exponía su pecho esquelético rojo brillante, y su hacha se hizo grande. Al mismo tiempo, su centro estaba incrustado con marcas doradas, y una joya roja estaba incrustada en el centro, mientras que la mitad inferior del cuerpo de Barragán estaba cubierta con una cuerda de piel alineada con púas y cadenas doradas. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Ichigo, el rey Oyou fortalecido agitó su mano.
Una ola masiva de respira surgió del suelo, que pareció tomar la forma de llamas oscuras de color púrpura carmesí que se elevaron en el aire tan rápido que solo el instinto de último minuto de Kurosaki evitó que se redujera instantáneamente a polvo. Luego, para su terror, inmediatamente siente que Barragán ya está a su izquierda y desata otra ola de respira fortalecida con un simple gesto. Pensando rápido, Ichigo desató un Tensou Gestúa de arterias encantadas de máxima potencia para contrarrestar la ola de envejecimiento, pero su poder era tan intenso que tomó toda la fuerza combinada de Ichigo para desviar la explosión, hacia donde luego procedió a envejecer todo lo que tocaba en polvo mientras dejaba un rastro de fuego carmesí a lo largo de las noches y todo un país de tierra más allá. Puede que seas un niño poderoso, pero está claro que estás muy por debajo de mi poder total. Barragán convocó mentalmente una pared de respira llameante de color rojo púrpura, gritó desde el suelo y rodeó a Ichigo. Si hubieras absorbido el poder del rey de antemano, entonces podrías haber tenido una oportunidad. Luego apuntó con su hacha dorada y negra a su aparentemente indefenso enemigo. Pero, por supuesto, debido a tu delirio de la realidad, es de esperarse. Ichigo se quedó en silencio por un segundo, y luego sonrió. ¿Crees que estaría tan engañado como para enfrentarte solo si no tuviera el poder para derribarte yo mismo? Barragán lo miró desconcertado mientras el Shinigami levantaba ambas espadas. Iwatch sabía que tenías el potencial para rivalizar con él en poder, pero si esto es lo mejor que puedes hacer, su ojo brilló amarillo, y su espada más grande se volvió blanca. Entonces no tengo nada más de qué preocuparme. Banda sonora de elección. Bleach Oyoued /Breakthrough Given Epic Rock Cover. Para sorpresa de Barragán, Ichigo se vio envuelto en una explosión masiva de poder espiritual que no solo pareció sacudir todo el reino, sino que amenazó con abrirlo a medida que las fisuras comenzaron a extenderse por las ruinas de las noches, el desierto blanco más allá e incluso el bosque de Menues debajo. Después de que se calmó, el adolescente se transformó por completo. Su piel estaba blanqueada, mientras que su pelo anaranjado se erizaba sobre su cabeza y en el lado derecho de su rostro. Un solo cuerno curvo crecía sobre el lado derecho de su cráneo, y una marca negra descendía sobre su ojo derecho, en el que los iris se volvieron de un amarillo primario y la esclerótica de un negro intenso. Y entonces, antes de que Barragán pudiera hacer o decir algo, Ichigo inmediatamente cortó el hacha de batalla por la mitad con su espada más corta. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba dañada hasta el segundo después de que eso sucediera. Entonces, justo cuando el rey estaba a punto de reaccionar, el Shinigami, sin previo aviso, lanzó un enorme Gestuga Tensou que empujó al rey hacia atrás y lo envió volando por los aires. Mientras viajaba, Ichigo apareció de repente justo a su lado. Dijiste que debería haber tomado el poder de Reio antes de enfrentarte. Luego apretó su espada más grande con un Gestuga Tensou. Bueno, deberías haber superado a Iwatch antes de enfrentarme a mí. Luego lanzó el ataque justo enfrente de Barragán, destrozando su tocado y rompiendo sus huesos debajo de su capa, cuando se estrelló contra el otro Gestuga. Tensou lo empujó antes de enviar a Loyoukin a estrellarse contra la tierra estéril de abajo y sangrar a un enorme creador dentro del suelo en ruinas. Pero justo cuando Barragán estaba a punto de levantarse, Ichigo agarró su giro dentro de su aura llameante. Sin embargo, incluso cuando el rey Oyo intentó usar el poder envejecedor de Sernería y Respira, fue completamente anulado por el poder absoluto de la presión espiritual de Ichigo, que estaba mucho más allá de los límites de los humanos, los Oyou, los Shinigami o los Kinki. Y al reino de lo trascendente. Dijiste que vencerme a mí o a Iwatch no importaría para demostrar que eres un dios, se burló Ichigo mientras extraía sangre de su palma derecha y luego la mezclaba con un cero que cargaba en la punta de su cuerno derecho que luego brilló de color púrpura. Pero veamos si aún puedes hacer eso cuando reduzca todo tu cuerpo a polvo. Luego el Dawn Blast quedó completamente cargado. Gran rayo cero. Y luego, después de que Ichigo habló, una gigantesca explosión púrpura de energía espiritual salió disparada de sus cuernos que era cientos de veces más grande que las noches y brilló tan intensamente que incluso superó el resplandor oscuro de la luna roja mientras cada centímetro del cuerpo de Loyoukin se vaporizaba. Bleach. Path of the Five Kings capítulo 114. El señor que asciende, un fanfic de Bleach. Hace 20 años, en el laboratorio de Sein. Increíble, dijo Sein con asombro mientras contemplaba el proyecto que tenía ante sí. Siempre me interesó la teoría, pero ver cómo se desarrollaba tan maravillosamente ante mis ojos, luego se volvió hacia Barragán. Con esto, no tendrás que convencerme a mí ni a los demás de que eres un dios. Puedes convertirte en uno. Barragán miró entonces el objeto y suspiró abatido.
No hagamos suposiciones, Sein. Todavía faltan décadas para que esté terminado, y deshacerme de Watch es solo el primero de muchos pasos antes de que pueda obtener ese título con justicia. Sein sonrió divertido. Un poder que solo poseen otros dos seres en la existencia, y tú aún no crees que puedas ser considerado un dios. Si no es eso, ¿qué lo será? El rey hueco se quedó en silencio antes de dejar escapar un suspiro. El único poder que me importa es si ese poder es ilimitado, no conoce límites y hace que mi voluntad sea absoluta sin expectativas. Luego miró fijamente al objeto, cualquier cosa menos que eso es, en el mejor de los casos, un paso hacia la obtención de esa forma de poder, o una absoluta pérdida de tiempo. Luego se dio la vuelta y se alejó. Y afortunadamente para nosotros, es lo primero. Sein miró a Barragán durante un buen rato y se encogió de hombros. Bueno, si una de mis otras teorías ha resultado correcta, entonces es posible que otros mundos tengan ese poder y, con suerte, una vez que nos ocupemos de los Quincies y los Shinigami, tendremos todo el tiempo del mundo para buscar tu supuesto poder omnipotente, comentó alegremente mientras salía de la habitación y apagaba las luces. El objeto en cuestión resulta ser una única mota de arena que brilla de color rojo con el poder espiritual de Barragán, junto con otra. En el tiempo presente. Después de que la explosión del gran rayo cero desapareció, Ichigo miró a su alrededor para ver si el hoyo había evadido su cero, y por lo que pudo ver, no lo hizo. Pero aún así, todavía sentía la presión espiritual de Barragán a su alrededor en algún lugar, porque todavía era muy potente como la luz del color carmesí de la luna misma. Sin embargo, todavía no podía encontrar una manera de localizar su ubicación. Eso fue hasta que, escuchó la risa del rey hueco a su alrededor. Banda sonora a elección. Whisper of the Apocalypse Remix de Reploid X0. Jajaja, magnífico Kurosaki, absolutamente magnífico, elogió Barragán. Una cosa era pensar que eras lo suficientemente fuerte como para manejar el poder del rey, pero superarlo en su totalidad va mucho más allá de mis expectativas más salvajes. Entonces, en medio del patio en ruinas, el antiguo señor Basto restauró su cuerpo a todo su esplendor, incluyendo su hacha dorada. Hasta el punto de que parecía que no había sufrido daño alguno. Para gran irritación de Ichigo. Ahora lo veo, comentó el Shinigami al presenciar la reforma de Barragán. Tu poder sobre el tiempo no se limita solo a congelar y envejecer. Luego miró al señor esquelético dorado. Pero también puedes revertirlo. El rey hueco se rió entre dientes. No pareces tan sorprendido por el alcance total de mis habilidades. Digamos que no eres el primer tipo al que me he enfrentado que se recuperó de un golpe que debería haberlo matado, y en lo que a mí respecta, Ichigo preparó su doble Zanpakuto. Solo necesito seguir haciéndote daño hasta que permanezcas muerto. Barragán miró a Ichigo con una mirada divertida. De hecho, si esta batalla continuara, ese sería probablemente el resultado. Sin embargo, apareció de repente detrás del Shinigami, para gran sorpresa del adolescente. Eso nunca sucederá. Ichigo inmediatamente aumentó su presión espiritual hasta su punto más alto como una forma de protegerse de ser reducido a polvo por los poderes de Barragán y habría tenido más que éxito sin importar si el vasto lorde lo tocaba o no. Sin embargo, esa nunca fue la intención del rey hueco, ya que todo lo que necesitaba hacer era tocar a Kurosaki aunque fuera levemente, incluso cuando su brazo derecho estaba cortado. Para activar el sello. En un instante, Ichigo sintió de repente varias púas brotando de todo su cuerpo que restringieron su movimiento y empujaron su poder espiritual dentro de los confines de su alma, deshaciendo su función vacía, y en poco tiempo, el joven quedó completamente inmovilizado y atrapado, para su sorpresa e incredulidad. ¿Qué? Balbuceó el adolescente casi presa del pánico. ¿Qué demonios es esto? Un sello Kido, respondió Barragán. O más bien, uno portátil que me dio el Shingmai que se interesó mucho en ti y había previsto tu potencial para superar al rey de las almas dado el poder de ese sello. Pero puede que llegues a conocerlo como, Kisuke Urahara. El corazón de Ichigo se congeló al escuchar ese nombre y mirar ese sello alrededor de su cuerpo. Se parecía al sello que Subversión del Universo usó para encarcelar a Aizen, pero este fue diseñado para ser mucho más fuerte. Mientras que Barragán sonrió al ver su expresión horrorizada. Ah, así que lo conoces, tal vez sus teorías y las de Sien sobre mundos alternativos tengan algún mérito después de todo, comentó Barragán al ver la expresión de Ichigo y luego se dio la vuelta, para gran confusión de Ichigo. Espera, ¿vas a dejarme aquí solo porque caí en una trampa estúpida? Aún no hemos terminado. El rey hueco le dirigió a Ichigo una mirada desinteresada y lastimera.
Chico, ¿cómo estás ahora? Deberías tener suerte de que no haya envejecido todo tu cuerpo hasta convertirlo en polvo, ¿no? Y la única razón por la que tienes esa misericordia es que estoy honrando la solicitud de mi aliado actual de un beneficio mutuo. El corazón de Ichigo dio un vuelco cuando otra horrible revelación lo golpeó. ¿Qué quieres decir con beneficio mutuo? Barragán miró entonces el rostro temeroso de Ichigo y se rió entre dientes. Oh, creo que lo descubrirás bastante pronto. Luego miró hacia las arenas del desierto. Suponiendo que todavía estés vivo para verlo, comentó con frialdad antes de darse la vuelta. Al mismo tiempo, Ichigo sigue luchando en vano. No creas que, gritó el adolescente mientras luchaba contra el sello. Que te dejaré hacer lo que quieras o que crees que puedes vencer a Iwatch solo porque estoy encerrado. Barragán se detuvo y sacudió la cabeza consternado. Mi tonto muchacho, para ser alguien tan poderoso, seguro que eres ingenuo, porque el resultado de esta guerra se había decidido desde casi el principio y sin ti. Luego extendió los brazos y las manos como si estuviera rezando. El destino ahora puede reanudar su curso. Banda sonora de elección. La ira de Dios en toda su furia y 3 en 28 Nu 09360. Entonces, ante los ojos de Ichigo, el desierto que rodeaba los restos de las noches brilló con un blanco pálido brillante, que luego armonizó con el resplandor de la luna roja llena antes de que la luz subiera hasta el distante objeto celestial y luego descendiera a las manos de Baragain antes de ser absorbida por sus propios huesos. Cuando el mundo acababa de nacer, los Hoyous estaban entre las primeras entidades que surgieron, monologó Barragán mientras las energías blancas continuaban fluyendo hacia él. Y a través de un hambre de almas y poder, consumen a todos a su alrededor. Ya sean hombres, bestias, o incluso ellos mismos. Sus túnicas comenzaron a volverse blancas. Hasta que finalmente muchos de ellos se fusionaron en uno, el primer Menoes, que era tan grande y poderoso que el mundo mismo se estancó por su sola presencia. Los huesos del rey comenzaron entonces a volverse negros. Tan grande era su poder que se decía que el rey nació por la voluntad del mundo de deshacer su atadura sobre él, y tras su derrota, su cuerpo se redujo a innumerables granos de arena que se extendieron por el viejo mundo y al separarse en tres, esos mismos granos de arena del gran Menos se almacenaron dentro del propio Equo mundo. Luego, al absorber las últimas energías, Barragán se gira para encarar a Ichigo, quien abre los ojos con terror. Vasto Lorde se transformó de un orgulloso rey real en llamas decorado en oro a un espantoso papa parecido a un dios, con cuerdas blancas que parecían hechas de niebla sólida, huesos esqueléticos negros que parecían hechos de alquitrán, su pecho y sus ojos brillaban con un rojo infernal carmesí brillante. Mientras lucía 2 aretes de platino y una mitra a juego en la parte superior de su cráneo. Y durante los últimos 30 años he filtrado mis energías en sus restos a través del desierto de arena blanca de Hueco Mundo para finalmente asimilarlos en los míos. Su poder espiritual, pensó Ichigo con miedo. Está al mismo nivel que el Iwatch de mi mundo cuando absorbió el rayo. Luego intentó con todas sus fuerzas romper el sello de nuevo. Tengo que salir de esta cosa lo antes posible. De lo contrario, todos en la sociedad de almas están perdidos. Barragán entonces observó al Shinigami continuar luchando por salir de su encarcelamiento y le dirigió una mirada que casi parecía lástima. Ese niño está diseñado específicamente para someter incluso a Iwatch en la cima de su poder. Por lo tanto, por supuesto, haría lo mismo con aquellos que lo rivalizan. Luego se acercó a Ichigo y levantó su mano de hueso negro sobre su rostro. Pero, por supuesto, en el caso improbable de que me equivoque. Entonces, antes de que Ichigo cuestionara lo que hacía Barragán, el rey Oyou colocó su mano derecha sobre el rostro del joven y como el Shingmai ya no tenía su enorme poder espiritual para protegerlo, el adolescente no pudo hacer nada más que gritar desgarradoramente mientras su cuerpo comenzaba a envejecer rápidamente,